tema que vamos a dar, después del renacimiento y humanismo, vamos a dar la reforma protestante. ¿Qué es la reforma protestante? La primera pregunta. Estamos en el siglo XVI, primero que todo. Entonces, ¿qué pasa en ese siglo XVI? Va a haber como especie de un movimiento religioso dentro del interior de la iglesia. ¿Cómo así, profesor? Va a haber unos clérigos que no están de acuerdo con el manejo que se le da a la iglesia. O sea que hay unas reformas ideológicas dentro de la iglesia. Vamos a ver cuál fue los cambios que se dieron dentro de la iglesia. Eso es lo que se llama la reforma protestante. Entonces dice, ¿qué factores provocaron esa reforma? La iglesia debe encargarse de la parte espiritual y religiosa de las personas. No deben vincularse con los problemas económicos y políticos. La iglesia estaba más centrada en lo económico y en lo político. Ese fue un factor que dio cabida a la reforma protestante. Otra, excesiva y mala administración de la riqueza de la iglesia. La iglesia tenía muchos feudos, la iglesia tenía mucho poder y abusaba de esa riqueza, ¿cierto? Eso era mal visto, ¿cierto? Era mal visto ante la sociedad. La iglesia no tiene por qué llenarse de dinero, ni tiene que estar buscando riqueza, sino es estar pendiente de la parte espiritual y religiosa de quién, de sus feligreses, ¿ok? La influencia del humanismo con su crítica a las instituciones. El humanismo también, que nosotros ya lo hemos visto, empezó a darle al ser humano renacentista un pensamiento diferente, a dudar del poder de la iglesia. Otra, dice, la relectura de la Biblia, el amor al prójimo y la imitación de la vida de Cristo. O sea, que hubieron sacerdotes de que no estaban de acuerdo con cómo la iglesia católica estaba manejando pues la iglesia, no estaban de acuerdo. Y nació un personaje que se llama Martín Lutero. Entonces aquí dice, la reforma luterana, eso se llama porque la hizo Martín Lutero. ¿Qué va a pasar? Bueno, aquí dice, los papas tenían muchas arbitrariedades. Y dice que el Papa León X ofreció unas indulgencias al que diera dinero para la construcción de la Basílica de San Pedro. ¿Cómo así? Las indulgencias quiere decir de que yo doy dinero a la iglesia para que limpie mis pecados. ¿Ya? Era una forma de la iglesia de captar dinero. Martín Lutero, al darse cuenta de esto, al enterarse de esto, se molestó y escribió 95 tesis y las colocó en la puerta de la iglesia de Wittenberg, en Alemania, y dijo, no, yo no estoy de acuerdo con el poder abusivo de la iglesia, las arbitrariedades de los papas, no estoy de acuerdo con los concilios, no estoy de acuerdo con el poder de la iglesia, o sea, porque no se estaban empleando lo que ellos tenían que hacer. O sea, Martín Lutero empieza a tener una visión de cómo conocer a Cristo, no de la forma católica, porque estaban comercializando con la fe. Entonces, aquí lo dice. Y dice, y los concilios, así como la validez de las indulgencias, no estaba de acuerdo, que decoraran dinero a los feligreses por salvar sus almas, no estaban de acuerdo. Entonces, ¿cuáles eran los puntos que decía Martín Lutero? ¿En qué se diferenciaba? Yo quiero decirle lo siguiente, ¿sí? Es el mismo Dios cristiano, pero empiezan a verlo desde otra vía. Les explico. El católico tiene una visión diferente a un evangélico. Los evangélicos no le hacen oración a la Virgen y a los santos, sino que solamente creen en Jesús y en Dios. Creen en el mismo Dios, pero tienen diferentes formas de adorarlo, diferente doctrina, pero es el mismo Dios.
Así pasó aquí con Martín Lutero. Pues Martín Lutero dice, supresión del culto a la Virgen y a los santos. Él decía, ¿por qué hay que estar orándole a una estatua de hierro? ¿Estoy de acuerdo con eso? Ni a los santos. Solamente hay que buscar la presencia de Dios. Ahora, la libre interpretación de la Biblia. Entonces, ¿qué pasa? Yo leo la Biblia y todos tenemos derecho a saberla interpretar. La Biblia es el libro como más interesante, el que nos puede dar el conocimiento, y no solamente puede tener la opinión católica, sino también otra forma de pensarlo. Entonces, cada uno como individuo está en su facultad de decir, interpretar la Biblia. Eso decía Martín Lutero. Solamente reconoce la Eucaristía y el bautismo. Solamente. No reconoce más nada. Y dice que la salvación es un regalo de Dios y que solamente se obtiene por la fe, no por nada económico, no por las indulgencias. ¿Ya me estás entendiendo? Es otra visión de mirar la religión, de mirar la creencia en Dios. No es que no crean en Dios, sino que es otra forma, ¿cierto? Ustedes ven que actualmente existen los adventistas, los evangélicos, existe, ¿cuál es más otro? Los mormones, existen los testigos de Jehová. O sea, todos siguen la misma línea de Dios, ¿cierto? Pero cada uno tiene una forma de seguirlo. Y cada una de ellas es respetuosa. Porque cada uno tiene la libertad de creer a su voluntad. Y usted no puede criticar al otro su forma de